Pues ya Ok, estamos. Ya estamos. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. La idea de la reunión de hoy, de este encuentro, pues es esto. Surgió un poco hace unos días, el comentario un poco entre Santi y yo, de, oye, ¿qué empresa conocemos que todas las personas o que algunas personas hayan hecho facilitación sistémica? Y nos vino, obviamente, automáticamente Full Circle, de los que estamos aquí ahora mismo en pantalla, pues quien hizo la primera promoción, bueno, incluso anterior a la primera promoción, ya empezó con nosotros desde las sabidurías colectivas de FS, de hace 7 años. Xavier y Marina lo hicieron FS10 el año pasado, en el 2023, y además, bueno, ahora nos contarán también que se conocieron justamente allí, y allí empezó un poco también Full Circle, y Rocío está justamente este año haciendo la formación, ¿no? Y nos parecía muy interesante esta mirada de, wow, ¿qué ocurre cuando 4 personas de una organización que trabajan juntas, las 4 tienen de repente una base de formación similar? Y bueno, y esta es un poco la idea del encuentro de hoy, ¿no? Entonces, desde aquí, pues un poco esta primera pregunta lanzaría, y también si queréis eso, iros presentando a medida que respondemos, pero la idea sería preguntar un poco hoy de, oye, ¿en qué ha cambiado o en qué afecta cuando todos hemos hecho facilitación sistémica, ¿no? Y no tanto lo que habéis quizás ganado cada uno en la formación o lo que habéis aprendido cada uno a nivel de la formación, sino en el día a día en la empresa, ¿en qué notáis esa diferencia, ¿no? Porque sí es cierto que muchas veces ya lo hablamos en la comunidad de FS de que una vez que terminamos nos gusta trabajar con personas que hayan hecho FS porque tenemos como un lenguaje común, ¿no? Como que nos entendemos de alguna forma mejor, ¿no? Entonces sí, pondría un poquito la pregunta ahí en el centro, ¿no? De, oye, ¿en qué notáis en el día a día que os ayuda pues haber hecho las 4 personas o estar en ese proceso con facilitación sistémica? Y os invito a ir compartiendo. a mí personalmente es esta visión sistémica, ¿no? De siempre aportar la parte de cómo afecta cualquiera de las decisiones, cualquiera de los actos, cualquiera de las acciones que vas haciendo, ya no solo a quien tienes delante, sino a la persona que tienes delante, al rol que tienes delante, al equipo que tienes delante, a la organización, siempre aportando incluso cómo afecta esto a los clientes, cómo afecta a los proveedores, el impacto social, el impacto medioambiental, siempre esta mirada como muy sistémica, ¿no? De cualquier cosa que va sucediendo. Yo, de mi lado, lo que siento más justamente es que hablamos de sentir, ¿no? Y cuando estamos en equipo o con nuestros clientes, al final acabamos no solo estando trabajando desde aquí, desde la mente, sino desde aquí, ¿no? Desde dentro y todo lo que nos llega, y por lo tanto facilita. La palabra también tiene lo suyo, pero facilita mucho más las relaciones, los procesos de decisión e incluso las conversaciones difíciles o los feedbacks, ¿no? Es una manera muy distinta de estarnos relacionando porque ya aparcamos esta parte tan mental y nos lo pone mucho más fácil. Eso requiere también que, bueno, o como mínimo para nosotros, que somos 4 al final y que estamos todas con la facilitación sistémica, digamos, ya trabajada y entrenada, nos es mucho más fácil, ¿no? Y a veces nos sucede que según dónde estamos, con qué cliente, etcétera, pues, ostras, tienes que limitarte mucho porque esta comprensión no llega, ¿no? Y bueno, por eso nosotros también, allí donde vamos, les recomendamos que como mínimo 1 o 2 personas lo hagan, porque todos los procesos de dentro de la organización también cambian y son mucho más sencillos, ¿no? Yo creo como que no existe ya una posibilidad de abordar el campo o el mundo de la empresa sin la mirada sistémica, por la complejidad. Y
dentro de nosotros como equipo, ¿no? Quizá nosotros llevamos solo 1 año trabajando con la facilitación sistémica, aprendemos mucho de Kim y seguimos necesitando como que, bueno, pues que también nos amplíe o nos ayude, que él tiene mucha más experiencia. Pero sí que es mucho más ágil trabajar en equipo porque los 4 hablamos el mismo idioma, entendemos a la perfección de qué estamos hablando cuando hablamos del campo, cuando hablamos de lo invisible, cuando queremos bajar a mucha más profundidad, ya tenemos las mismas herramientas todos y, bueno, a la hora de trabajar con los proyectos yo creo que sería muy difícil trabajar si alguien de nosotros no tendría la formación en facilitación sistémica, porque la usamos mucho. Gracias, Marina. Y Rocío, ¿cómo lo estás viviendo tú? Con lo que me preguntas, creo que lo más importante para mí al trabajar en equipo desde la facilitación sistémica es que todos hemos podido trabajar nuestro desde dónde. Y aunque cada uno en momentos muy diferentes de su vida, hay algo como que hay una confianza plena en que hay un trabajo profundo de por qué trabajamos, cuál es el propósito. Y genera un estilo de trabajo y una relación con las personas muy profunda porque sabemos perfectamente la fuente de donde trabaja esa persona, ¿no? Y compartimos mucho también esto, aunque no son el mismo desde donde cada uno, ni mucho menos. Creo que cada persona tiene que trabajarlo individualmente, pero sí que hay algo como que podemos compartirlo. Y bueno, eso a mí me encanta. Me genera mucho amor y mucha confianza con el equipo y es guay. Bueno, y un poco por poner marco, ¿no? Porque hemos entrado así un poco a qué es lo que directamente nos ayuda para que la gente también conecte un poco con esos beneficios, pero también me gustaría como que alguno de vosotros hablara un poco de qué es Full Circle, ¿no? Es decir, de alguna forma, cuál es vuestro propósito para que un poco también vayamos entendiendo a medida que vayáis compartiendo en qué nos ayuda FS, pues que podamos también ir asociando un poco, ¿no? Con lo que es vuestro proyecto, porque creo que es un proyecto además con un propósito lo suficientemente hermoso como para compartirlo abiertamente con el mundo. Bueno, nosotros nos conocimos en facilitación sistémica. Los dos estábamos delante de un cambio o como quizá teniendo que tomar ciertas decisiones y en la primera facilitación pusimos post-its en el suelo para probar, ¿no? Y como que nos salieron 2 cambios distintos pero que podían converger, ¿no? Y poco a poco fueron convergiendo. Y bueno, nos sentamos mucho, hablamos mucho y el propósito en titular, ¿no? Es transformar el mundo a través de las organizaciones y eso pues incluye acompañar a las personas, a los equipos y a las organizaciones a que hagan estos procesos de transformación. Sí que es verdad que nos regimos bajo los valores del paradigma TIL, un paradigma con el que creemos, que está basado en la plenitud de las personas, la autogestión y con un propósito evolutivo. Y de forma más informal, a veces decimos, ¿no?, que lo que hacemos es traer el amor a las organizaciones y al mundo de la empresa, que son como 2 palabras que cuando las pones juntas primero generan como un poco de incomodidad, pero que nos hemos ido dando cuenta que ese mundo, el mundo de la empresa, está muy necesitado de traer amor, ¿no? Y que cuando vamos ahí con amor, pues las cosas suceden. Xavi, ¿me puedes complementar? Difícil de complementarte porque lo has explicado tan profundamente. A lo mejor yo lo que podría añadir sería que trabajando, utilizando, digamos, la facilitación sistémica, estos procesos de transformación que son transformaciones culturales y que son profundas en la gente, nos resultan bastante más sencillos, digámoslo así. O sea, ya no vamos con una necesidad de presionar, no vamos con una... Sí que tenemos cierta planificación, pero no vamos con una escaleta, sino que estamos atentos a lo que ocurre y tanto con los equipos como cuando trabajamos individualmente podemos, digamos, llevar
estas sesiones pues a lugares más profundos, que es donde verdaderamente se produce la transformación. Esto antes, al menos en mi experiencia pasada, tal y como lo estaba trabajando en con otra consultoría, era mucho más duro, mucho más directivo y causaba dolor, por un lado, y rechazo, por otro lado, ¿no? Y ahora, como lo hacemos desde el amor, pues vamos sacando las capitas del miedo y al final es mucho más sencillo. También para nosotros mucho más sencillo, porque al final confías plenamente que lo que sucede es lo que tenía que salir y ya está. O sea, el haber aprendido también a llevar estos procesos desde la facilitación sistémica nos ha facilitado a nosotros el trabajo. Wow, interesante, ¿no? Porque ahí hay algo que compartís ahora de transformar el mundo a través de las organizaciones, que creo que cada vez, además, en este momento, más proyectos, ¿no? Están o estamos en esta línea de un propósito como más amplio y que lleva esa dirección, pero que muchas veces nos olvidamos de algo muy importante, ¿no? Que las organizaciones son personas y que para transformar las organizaciones necesitamos que las personas también entren en ese proceso de transformación, ¿no? Y a veces encontrar metodologías más amables en esa transformación, pues a veces también ayuda, ¿no? Desde vuestra experiencia, pensar en una intervención vuestra, un cliente en el que podáis identificar vale, pues esto en concreto lo hace más amable, ¿no? Esto de la FS lo hace más amable. Sí, yo te diría que es, por ejemplo, aceptar todo lo que emerge, aceptar todas las voces que aparecen, por ejemplo. Una de las cosas que nos encontramos muy a menudo es que, bueno, cuando vas a hacer cosas con equipos, si es que se trata en este caso de equipos, pues siempre acaban hablando los de siempre, siempre acaban tomando la palabra, diciendo lo de siempre, luego están los que se sienten o más cómodos o más amenazados o más confortables y pues no hablan y por ejemplo, la FS, una de las cosas que a lo que ayuda, digamos, es esto, hacer participar a todo el mundo y hacer oír todas las voces de una manera o de otra, con lo cual todo el mundo se siente parte del proceso y más responsable también, porque si eres parte del proceso también te sientes más responsable y más arraigado con él. Esta sería una. Que se escuchen todas las voces. Sí. Y además lo importante de esto es que si no se escuchan al principio, ¿no? Después nos las vamos encontrando en el camino y se vuelven saboteadores del proceso. Y Sí. esto lo hemos vivido un montón de veces, ¿no? Y la segunda derivada es la de las voces, incluso las no presentes, ¿no? O sea, unas son las presentes, que muchas veces no están porque, bueno, no están, no, sí están, pero no se manifiestan porque la gente se calla. Y la otra es incluso cuando vemos que hay algo más ahí, más en la parte del sistema no presente, también estas voces también las podemos hacer emerger y nos aportan cosas. Claro. Sí. Equipos con los que no están, clientes que no están, personas que estuvieron y no están. Y ya sabéis. Y como toda esa parte que no está presente, pero está de alguna forma afectando, ¿no?, a ese espacio, a veces líderes o personas, lo que tú comentabas, ¿no?, que han pasado por la organización importantes o incluso traumas que han ocurrido, pero que están ahí, como decimos nosotros también en nuestras metáforas, debajo de la alfombra, ¿no? De alguna forma poder levantar esas alfombras y poder que emerjan esas cosas, pero desde una manera amable. Y me ha encantado cuando traéis esa palabra desde el amor, con ese desde donde, ¿no?, generar un espacio seguro en el que todo eso pueda emerger, ¿no? Y eso al final es un privilegio para los equipos, pero también para nosotros estar presentes ahí en ello, ¿no? ¿Qué más lo podríais etiquetar ahí como que os ayuda? Para mí es el cuerpo. O sea, el cuerpo. Ser con el equipo y que todo el mundo podamos conectar con nuestro cuerpo desde el facilitador y también desde el equipo, la persona que esté en la sesión. Y creo que conecta mucho más rápido con cualquier mensaje que tenga que dar esta persona o este equipo, y también que puedan sentir
¿no? Todas estas cosas, estas tensiones, estos bloqueos, y en el momento que también usamos facilitación sistémica y hay momentos en los cuales pasamos de un lugar a otro, por ejemplo, sí que se nota muchísimo ese cambio entre, bueno, las resistencias del cuerpo o qué tengo que dejar atrás, que parecen frases como muy, muy simples, pero claro, cuando lo ves ahí en el momento, dices, wow, pues es verdad que no puede pasar, que no puede, que no va a pasar. Y de pronto sí que ahí como que el cuerpo te responde mucho, ¿no? A las preguntas que la mente no puede responder. Así que esa parte también es muy chula. A mí una cosa que voy anotando aquí, cositas que vais diciendo, ¿no? El traer amor a las organizaciones, el sentir, conectar con el cuerpo, conectar con los que están, con los que no están. Si nos estuviera escuchando a alguien que todas estas palabras, pues igual, como decía Marina, ¿no? Que igual parece un poco chocante hablar de amor y hablar de organizaciones. ¿Cómo todo esto, todo lo que acabo de nombrar, el sentir, el amor, el cuerpo, escuchar todas las voces, impacta en los resultados de una organización o puede impactar en los resultados de una organización? Desde vuestra experiencia, ¿qué le diríais a alguien que igual está escuchando esto y dice, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivís vosotros? Desde vuestra experiencia, ¿no? Cambia todo, ¿no? Cambia todo porque tú lo que estás es generando un campo de seguridad psicológica para que todos los individuos, equipos o el sistema en sí, organización, puedan mostrar esa sombra, ¿no? O podamos afrontar entre todos esa parte más oscura para llevarlo a un lugar mejor, ¿no? Entonces, ahí hace falta mucho amor y mucha humildad también, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas herramientas que al final nos facilitan trabajar con lo invisible, con lo que está pero aparentemente no debería estar, no está escrito en ningún lugar, pero todos percibimos que hay algo, ¿no? Conversaciones muy difíciles. Bueno, pues nos permite trabajar con ello e ir a un lugar mejor. Bueno, parece mucho esto de... Lo hemos intentado muchas veces, ¿no? Hemos intentado muchas veces hacer muchas cosas con este equipo que no colabora, con este grupo con esta persona que... Y al aparecer realmente lo que hay debajo, sumergido, ahí es donde está el resultado, ¿no? Que de repente aparece todo, bueno, todo no sé si es capaz de aparecer algún día, pero la mayoría de lo que hay, o por lo menos lo que se necesita para poder ir hacia adelante. Hay cosas que no han aparecido, ¿no? Sobre todo esto, voces que no han hablado, sistemas, partes del sistema que no se han expresado, y entonces haces dos acciones, las cosas vuelven y vuelven al mismo sitio. En el momento en que todo realmente lo que hay emerge, entonces es mucho más fácil. Aunque sea más incómodo o incluso doloroso, pero aparece. Y entonces es realmente cuando podemos tocar esas cosas que no hemos tocado. Y entonces sí que sucede esa evolución, ¿no? La gente toma más conciencia, los equipos toman más conciencia y ahí se producen cosas. Hay gente que sale, gente que entra, gente que aparece, que no estaba. Y entonces es donde suceden cosas. Sí. Y aquí hay algo muy interesante de lo que compartís, sobre todo el tema del sentir, ¿no? Cómo estamos ya un poco en este nuevo paradigma de que el sentir, las sensaciones, de alguna forma, ya como científicamente incluso ya estamos a nivel neurociencia, ¿no? Cada vez más claro de que el cuerpo tiene una información que en la que la mente duda, pero el cuerpo hay algo de mayor seguridad, ¿no? en las sensaciones que siento. Y creo que una de las cualidades que FS a lo largo de estos años ha traído más es como esa puerta de una manera relativamente sencilla, porque hablar del cuerpo en las organizaciones era algo como difícil y a veces se traían como dinámicas o de team buildings o cosas, pero más para activar el cuerpo, para moverlo, pero pocas veces quizás habíamos visto esta parte del sentir, ¿no? Y quizás desde este lugar a veces a las personas les cuesta, cuando les hablamos de esto, ¿no? Les cuesta como creerse que podamos hablar, ¿no? De sentimientos, de sensaciones en las organizaciones.
Sí, al escucharos, sí, como sobre todo quizás tú, Rocío, que has estado este año, además eres la más joven del equipo también, has estado este año varias veces con Kim, ¿cómo, qué ocurre, ¿no? Cuando, o sea, cuando ves esto de que las personas de repente, lo acabas de decir ahora, ¿no? Conectan con sus sensaciones, no pueden pasar una línea, es decir, son cosas que realmente cuando las escuchamos sin haberlas vivido, ¿no? Es algo que nos suena como rarísimo, ¿no? Y siempre decimos al final esto, hay que vivirlo, ¿no? Porque si no es difícil hablar de ello. Pero al final es una de nuestras claves, ¿no? En las sensaciones, en el sentir de las personas se encuentran muchas cosas, esas que están ocultas, y, y me encanta escuchar esto, decir, oye, ¿cómo emerge esto en vuestras sesiones, ¿no? ¿Cómo lo veis? A mí me divierte mucho. Ahora tengo un ejemplo muy claro en la cabeza porque estaba viendo justamente una facilitación de Kim y una persona pues no quería moverse, ¿vale? Y algo en mí era como, ay, no sé, como que me daba nervio, ¿no? Y Kim mantenía el silencio, mantenía la calma, mantenía todo. Estuvimos como 30 segundos o un minuto, se me hizo eterno, ¿eh? Pues manteniendo esa incomodidad y es eso, ¿no? No es una magia ni nada, es sostener la incomodidad y que la persona o bien se dé cuenta de que no lo va a poder lograr y que está bien porque ese es el sitio donde tiene que estar, o que necesitaba más tiempo y más amor todavía para poder generarse ese cambio, ¿no? Y creo que ahí es donde se puede ver mucho cómo el cuerpo está respondiendo y cómo el facilitador en este caso tiene que permitirse a sí mismo el silencio, el espacio, todas estas cosas que se dicen fácil pero no son fáciles. Y que ahí está mucho el training, ¿no? El estar en clase practicando con compañeros, con quien sea, pero no es algo que traemos innato, mantener eso, mantener la incomodidad. Y creo que no se trata tanto de explicar, es esto lo que tienes que hacer esto con tu cuerpo. No, se trata más de sostener eso. Ahora Kim está pensando, ¿de qué momento estar hablando? Pero es que Kim se olvida, porque ya... Bueno, porque estás, pero... No, otra cosa que te aporta la facilitación sistémica es, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas a hacer cosas, pues la gente ve, por ejemplo, que hay que escuchar, ¿no? Por ejemplo, un equipo de IT, ¿no? Que suelen tener el oído así como un poco más duro a veces, ¿no? Cuesta una manera más de afrontar a las personas y a los procesos como más cerebral, ¿no? Entonces, esta cosa de escuchar, ¿no? Y entonces empiezan a escuchar, ostras, y de repente, pues, esto, hay un equipo, ¿no? Y dice que se sienten menos que los otros, ¿no? Y esta parte y se sienten menos. Y este se siente como que está en medio y no sabe qué hacer porque los otros sufren, pero uno se siente como más valorados, pero tampoco es eso, porque hacen lo mismo. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahora que... Y entonces es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo trabajas? Porque es real, porque afecta a cómo uno se siente y a lo que aportan al equipo y a lo que aportan los proyectos que están haciendo de implantación de temas tecnológicos en una organización multinacional ya, pero es que se sienten, no sé, y con esto que se hace, con esto de que se sienten. La FS lo que te da son estas herramientas para poder trabajar y sobre todo también desde no tener que saber tú todo lo que sienten y que les pasa, sino simplemente de que el trabajo es para ellos, ¿no? Es su trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Es de preguntar y saber y escuchar y venga. No, es poner las circunstancias y las herramientas, estar y saber estar, digamos, desde donde uno está para ayudar a que el equipo haga su trabajo. Y sucede. Wow. Aquí me parece muy importante esto que traes porque es cierto que a veces cuando hablamos del sentir o de llevar el sentir a las organizaciones, hay metodologías que a veces pueden forzar, ¿no? el que ese sentir salga, ¿no? Y yo creo que eso a veces da como miedo a las personas en las organizaciones. Y quizás una de las cosas que tiene FS cuando hablamos de trabajar con el campo es que al final lo que emerge es lo que puede emerger, lo que las personas permiten. O sea, al final creo que cuando hablamos de generar ese espacio seguro es algo en el que permitimos que las personas lleguen hasta donde ellos quieren llegar, ¿no? No somos una metodología,
digamos, más invasiva en el que, digamos, puede arrinconar a alguna persona y forzarle a que llegue a algún lugar, ¿no? Porque hay muchas veces, ya conocemos esos espacios en los que después genera también como, bueno, lo que hablaba un poco Xavier, ¿no? Con otras formas, es decir, genera dolor, genera más fuerza, genera que la gente se exponga de repente y se quede expuesta delante de su equipo. Y nosotros creo que en esa parte nuestro desde dónde y la parte de trabajar con el campo nos ayuda a esto, ¿no? De que, oye, emerge lo que necesita emerger hoy, en este momento, que es bueno para el equipo, pero que es bueno también para ti, que te sientas seguro. Sí, toda esta parte me llamaba mucho ahora cuando te escuchaba, ¿no? Sí, Xavier. Y yo escuchándote y escuchando a Kim, también me venía que los líderes de equipos, de empresas y organizaciones, personas que lideran a equipos, y que hemos aprendido durante siglos a liderar, dirigiendo y un poco, ahora seré un poco, pero desde el miedo, ¿no? De alguna manera, el clic es espectacular. O sea, las personas que han pasado por FS y que están hoy en día liderando empresas o equipos, la mirada, el acompañamiento, el saber sostener este tipo de situaciones, el no tener que tener siempre la respuesta, sino que está allí y dejar que emerjan, es básico. En los nuevos, digamos, entornos empresariales, organizacionales, etcétera, esta mirada será fundamental, porque es que nos cambia todo a una velocidad espectacular y también los valores son muy distintos y las necesidades del mundo o de las personas son muy distintas. Y cuando somos capaces de acogerlo con esta serenidad, con esta confianza, que estamos liderando a personas, y pues de golpe se abren mucho mejor los espacios, ¿no? Otra vez entra el amor, ¿eh? Hemos sacado el miedo y ha entrado el amor. Por eso yo me imagino a los líderes de empresas o de distintas organizaciones haciendo la facilitación sistémica, encontrando, porque de golpe les cambiará totalmente incluso el dolor de espalda o el peso en la espalda de todo lo que tienen que saber, porque en teoría aprendemos a ser superwomans o supermans, ¿no? Esto me llevaba, Marina, un poco porque tú estás en esa función un poco más directiva también de este equipo, ¿no? Hay una parte tuya y este año también has hecho el máster y sí, pero me preguntaba ahora como a tu rol de directiva, ¿no? Porque hay un rol de directiva tuyo también que está aquí como directiva dentro de Full Circle y viendo lo que has visto también seguramente este año formándote en ese máster y viendo otras personas que al fin y al cabo estamos todos ahí, viendo qué hacer con las organizaciones actualmente, ¿no? Sí. ¿En qué te ayuda a ti en tu día a día como directiva dentro para ayudar a acompañar también a tu propio equipo, ¿no? Difícil pregunta. Yo quizá diría que hay una parte muy importante del autoconocimiento, ¿no? El hecho de haber hecho la formación, pasas por el módulo desde dónde, ¿no? Como que conoces mucho más desde dónde estás liderando tú en todo momento y pones muchísima más conciencia a cuál es el motor que te está moviendo en todo momento. Y en el momento en el que ya le pones esa conciencia, tú te puedes automodular en distintas situaciones y eso yo creo que impacta muchísimo más en el resto de las personas, ¿no? Porque al final tú estás en todo momento o intentas estar en tu centro y entonces lo puedes sostener mucho mejor. Y la perspectiva sistémica, al final tú entiendes que cualquier individuo que tienes delante tiene una historia detrás. Entonces, la forma en la que estás gestionando a esa persona te hace coger mucha más perspectiva y entonces ya cuando hay cualquier conflicto o cualquier problema, pues tú puedes ir a abordar su situación personal, qué le está sucediendo en el rol que tiene en este momento en la empresa, cómo está su familia, qué está, bueno, como que amplías tanto la mirada que hay mucha más compasión. Entonces, ya no hay juicio, ¿no? Y puedes, bueno, en esa mirada compasiva, puedes tener una mirada mucho más amorosa
Yo creo que el resto también percibe esto de ti, ¿no? Que no hay juicio, que no estás atacando, que no estás haciendo las cosas porque quieras, por un capricho tuyo, ¿no? Sino que es como que la relación se construye desde otro lugar. Y ahí crecemos todos. Y al final va de esto, ¿no? Va de que todos podamos ir creciendo, mirando qué nos sucede, y el otro a mí también me ayuda a crecer. Y desde ahí, Xavi, porque tú también has sido directivo antes de Full Circle en otras varias empresas, has estado con mucho directivo a tu alrededor, eres una persona que genera muchas redes a su alrededor y también, oye, solo desde la mirada de directivo, no tanto de la mirada de, oye, lo que Full Circle hace para otros también, sino entre vosotros, ¿no? Tú como directivo, ¿qué cambio has notado de antes de FS y ahora después de FS, ¿no? Con ese rol. Me acaba de entrar un calor porque me ha venido a la memoria años atrás, ¿eh? Claro, o sea, a lo mejor es la vida también que me ha moldeado y FS me acabó de dar el vuelco, ¿eh? Pero verdaderamente hemos estado mucho tiempo, o yo mismo, cuando aprendía de otra gente con quien me miraba, ¿no? Porque al final, pues, he ido teniendo trabajos en distintos lugares y en algún momento había algún jefe, ¿no? Ah, ibas aprendiendo o iba aprendiendo y adaptándome a mi sentir, pero siempre había, no, Xavi, esto como director general o como, no tiene que ser así, tiene que ser así. O confías demasiado en la gente, no se puede confiar tanto, tienes que controlar más. Y había esta pelea interna mía, ah, porque es verdad, aprendíamos esto y cuando la primera vez que se me ocurrió o se nos ocurrió decir, bueno, el Evipta no es lo primero son las personas, pues fue un déjate, ¿no? Y de golpe, pues, bueno, la evolución se produjo, por un lado, y por otro lado, después, al encontrarme en FS, todo aquello que a lo mejor sentía, pero no podía ponerle palabras y que no sabía cómo manejarlo, de golpe se me abrió totalmente el espacio y hasta desapareció aquella presión, aquella intensidad, digamos, de empujar o de incluso de control o incluso de desconfianza, ¿no? O de juicio. Y de golpe, pues, ostras, me he dado cuenta de que haciéndolo desde otro lugar y haciéndolo de otra manera, es mucho más sencillo para todas. Y por lo tanto, funciona mucho más. Es cierto, que es un proceso que cada uno de nosotras tenemos que vivir y es un proceso de transformación. La suerte es que hoy tenemos gente como Rocío o Marina que son muy jóvenes y que ya están en ello, con lo cual la esperanza de que pues estamos avanzando o evolucionando en el tiempo, pues me hace muy feliz. Creo que ahí has dado una clave quizás para directivos, ¿no?, que estén escuchando esta charla o para líderes, porque hay algo que obviamente a lo largo de estos años y los que hemos estado facilitando muchos equipos y que también yo también he tomado ese rol de líder, obviamente, a veces en algún equipo, es esta parte del control, ¿no? Control versus miedo a que se descontrole y control de intentar tenerlo todo como bajo... Bueno, sí, al final bajo ese control, ¿no? Y lo curioso, cuando antes salía el tema de confiar, ¿no? Y de entender cuando tenemos una organización que es una organización compleja, no puedes controlar una organización compleja, obviamente, ¿no? Ya, porque obviamente tiene muchas posibilidades de que emerjan cosas que estén fuera de tu control. Pero en cambio lo interesante es cuando cambies esa mirada a confiar, ¿no? A confiar en las personas, a confiar en el sistema y como líder... Wow, yo creo que eso afecta mucho a nivel salud interna también, ¿no? Porque vemos los líderes la cantidad de estrés, de problemas de salud mental,
de que van todos un poco como cuando la organización se estresa un poco de repente o tiene unos momentos de cambio y de incertidumbre, y en este momento muchos estamos ahí, ¿no? Como si intento controlar es algo que es totalmente imposible y puede acabar directamente con mi salud ya a nivel personal, ¿no? Y de golpe, al vivir sintiéndolo y incorporar pues esta confianza plena, las cosas suceden porque tendrían que suceder. Y las relaciones también entre las personas y dentro de los equipos, las conversaciones dentro de un equipo, un comité de dirección, es muy distinta ya. Ya es eso, de confianza. Y no hay juicio. Y si hoy percibes que, no sé, es igual, Rocío, Kim, Marina, se sienten o hay algo que traen que pues es mucho más sencillo ponerlo encima de la mesa. No pasa nada. No pasa. Y el soltar esta necesidad tan mental de controlarlo todo, también, bueno, al menos a mí me ha facilitado mucho la vida y soy mucho más feliz también. Creo que hay líderes, porque no me acordaba además también cuando, creo que fue Rocío en una de las presentaciones de FS, ¿no? Que contaba esta parte de, he encontrado algo en lo que puedo utilizar, ¿no? Una parte de mi intuición o de mi percepción que ya estaba en mí, ¿no? Y yo creo que quizás hay líderes a día de hoy, personas que tienen una alta sensibilidad, que tienen una alta capacidad de percibir, de sentir, pero que parece que el mundo de las organizaciones o de la empresa, a veces en eso como que no hay cabida, ¿no? Y quizás desde FS yo creo que como que ayudamos un poco a entender y poner al servicio ese sentir desde un buen lugar, ¿no? Pero también ese sentir, también poder entender y tener esa compasión para que no nos esté afectando a veces todo tanto, ¿no? Y ahí, Rocío, no sé, sí, me venía un poco aquel comentario tuyo, si te apetece compartir un poco, porque tú has llegado a una organización en la que tu sentir y tu intuición de repente son bienvenidas, ¿no? Y eso también es un privilegio para las personas que estén buscando un trabajo o que estén entrando en organizaciones, ¿no? Sí, desde luego es un privilegio, porque no se me ocurre otra manera de trabajar porque lo tengo, ¿verdad? O sea, que es primero el huevo o la gallina, no sé. Pero sí, hay una parte como que fue muy importante para mí para tomar una decisión de venir a trabajar con esta gente guapa, y era porque la primera reunión ya yo pude expresar un sentir, ¿no? Y luego fue ir conociéndonos poco a poco y expresando cosas y cada vez más profundo y cada vez más intuitivo sin tener que explicar mucho. Y para mí es un regalo, porque la verdad que a nivel racional puedo ser inteligente, pero no tanto. Claro, entonces hay una parte muy grande de la inteligencia que es intuitiva, ¿no? Y si no, pues pierdo mucho valor. Es que a mí al final eso es lo que me da más rabia, no tanto que también ser libre de expresarme y todo esto, que también está muy bien, sino que, ostras, se está perdiendo, pues al final es información, ¿no? Y se pierde ese valor, y eso es lo que me da rabia, cuando no puedo expresarlo, cuando no puedo, sí, al final vivir de esa manera y trabajar de esa manera y ponerlo al servicio de los demás, que al final es para eso, ¿no? Sí, claro, al final ya no solo es que tú puedas sentirte que puedes expresar tu intuición, sino que se convierte en un valor para el equipo, ¿no? Para vosotros, ¿no? Si está bien canalizado, ¿no? Entonces, como con el tiempo, y creo que vosotros sois un súper ejemplo, porque, claro, acompañáis equipos y organizaciones desde diversas herramientas, pero desde FS también, y además internamente vosotros trabajáis con FS, ¿no? Entonces, de alguna manera, con vuestra propia práctica interna, como que lo tenéis mucho más a otros equipos en ese proceso, y también entender los retos y desafíos que supone también trabajar desde ese paradigma, ¿no? Porque aunque aquí estamos comentando también como mucho todo lo que aporta, ¿no? Y lo valioso de trabajar desde el sentir, desde el amor, desde la compasión, desde el cuerpo, seguro, bueno, y aquí todos lo sabemos, que también supone un desafío, ¿no? Y un desafío interno como equipo, pero también
para las personas a las que acompañáis, ¿no? Entonces, como sí, sé que como equipo, ¿cuáles son los desafíos con los que os encontráis? Yo creo que el desafío más grande son las propias creencias, ¿no? Las que una trae, con lo que viene equipado la película que se ha hecho de su vida, ¿no? Entonces, el vencer todo esto para cambiar el mindset desde donde operas es el más grande. Es decir, yo quiero el trabajo es un trabajo individual para cambiar esta manera de ser como facilitador, ¿no? En lugar de estar siempre con los pensamientos, con las agendas ocultas, con las ganas de estar en el centro, de estar, ¿no? Incluso de aportar, ya no de estar, ¿no? Hay gente que le gusta mucho más estar en el centro, hay gente que simplemente por el propósito de que sucedan cosas, porque tiene un encargo, ¿no? Esta parte de traer una agenda, ¿no? Sobre todo. Y en cambio esta manera de ser yo creo de un buen facilitador, que es un trabajo constante y que yo creo que no acaba nunca, de intentar, a veces sí que tienes que estar en el centro, a veces estás con el grupo y sobre todo lo que es muy importante es esta capacidad de poder salir del grupo porque el grupo está haciendo el trabajo, de sostenerlo y a veces de desaparecer, porque están sucediendo ahí cosas que son importantes para el grupo y no pintamos nada allí. Entonces estamos físicamente, pero no. Entonces este trabajo personal desde dónde estamos en cada momento es muy importante. Ok, pues yo creo que hasta aquí llevamos a casi una hora. Sí. Y yo creo que es suficiente. Sí, si hay alguna cosa así que os apetezca compartir, un poco de cierre, pero estamos. No, yo agradeceros, bueno, sobre todo a ti, Buggy, bueno, porque con Santi nos conocimos después eternamente esto de aportarnos esta guía y esta luz, ¿no? Y a mí personalmente haberme hecho conectar con todas estas cosas que me permiten ayudar a la gente al final. Yo soy nada más que un vehículo, ¿no? Para agradecerte. Ay. A mí ahora, como lo linkabas, bueno, me venía a linkarlo con la última pregunta, que yo creo que estamos entrando, ¿no?, en la era o el paradigma del sentir y ya no vamos a poder vivir sin eso, ¿no? Y ya no, el mundo racional se nos ha quedado pequeño y por suerte vamos a empezar a volver a dar espacio a la intuición y eso nos va a hacer a todos mucho más felices. Y sí que vamos a quizá poder cambiar el mundo. Entonces, si FS nos ayuda a poder conectar con la intuición y a poder llevar eso al campo de las organizaciones, pues solo podemos decir que gracias por haberlo traído, creado y estamos agradecidos. Sí, creo que en este momento en el que es tan difícil tomar decisiones, si no introducimos la variable del cuerpo y tomar decisiones solo desde, ¿no?, qué es lo positivo, qué es lo negativo, o sea, solo desde valorar, wow, me parece realmente muy difícil y además muy difícil de llegar a un buen lugar. O sea, creo que las organizaciones que vayan introduciendo el sentir van a llegar a un mejor lugar a medio plazo, porque las decisiones que tomen al final creo que van a ser más ajustadas a lo que necesitan, ¿no? Porque el campo al final nos está dando la información ahí y desde nuestra mente nos volvemos completamente locos. Ay, Kipiño, qué gusto veros. Xavi, Rocío, si queréis compartir algo antes de que cerremos. Para mí es agradecimiento igualmente, ¿eh? Porque fue a través de Kim que llegué a FS y a través de FS que nos conocimos con Marina y después nos conocimos con Rocío, con lo cual aquí hay unos bailes de
de redes, digamos, que se conectan espectacular, ¿no? Y sí, verdaderamente la manera de, como dice Kim, el mindset o la manera, el sistema operativo, pues en mi caso ha cambiado de manera potente y solo puedo agradecerlo porque ya vivo de otra manera. Vaya. O sea, que gracias. Yo también. Es que es un poco la sensación general es de agradecimiento total y absoluto. Y un poco también la parte esta de la responsabilidad, ¿no? De haber podido tener la oportunidad de estar en un curso tan potente como el 11, o sea, es el que he estado yo, que hemos trabajado muy profundo y, bueno, como la responsabilidad de que que ocurran cosas después y porque, como Kim dice que somos recipientes o vehículos, pues a ponerlo en marcha y eso, esa parte como de, wow, a tope. Gracias. Ay, pues Gracias. aquí cerramos, queridos. Sí. Nos Gracias. vemos y cualquier cosa, pues la gente que vea este vídeo, en la descripción dejaremos la información tanto nuestra como también vuestra, porque creo que merece la pena conoceros como organización. Un abrazo grande. Abrazo, gracias.